Nos acercamos al final del libro de Daniel. Y en este capítulo 11 encontramos la profecía más larga de Daniel. Los primeros 6 capítulos del libro, si recuerdan, son 6 capítulos de historias, de narración acerca de la vida de Daniel y sus amigos en Babilonia. Pero a partir del capítulo 7 encontramos una serie de visiones y de profecías. Y esta, la última profecía, es la más larga y también una de las más complejas. La semana pasada veíamos cómo en estos primeros versículos, del 1 al 20, hace un trazado de la historia, de lo que va a venir en el futuro de los tiempos de Daniel. De hecho, esos primeros 20 versículos están describiendo casi 400 años del futuro de Daniel, que para nosotros, a este lado de la historia, son 400 años atrás. Pero en el tiempo de Daniel era el futuro de Daniel. Y creo que esta profecía también se extiende para el futuro, no solamente inmediato de Daniel, sino que para el futuro de todo el pueblo de Dios. Creo que esta profecía tiene también que ver con nosotros y habla a nosotros, porque está describiendo lo que va a suceder con el pueblo de Dios en el futuro. Este pueblo de Dios, en primera instancia, es Israel, los judíos, que son descendientes de Abraham y son los compatriotas de Daniel. Pero en el Nuevo Testamento vemos que el pueblo de Dios adquiere otra tonalidad. Somos nosotros, los creyentes, somos los no judíos que son incluidos en la familia espiritual de Abraham por medio de la fe. Así que creo que esta profecía también tiene que hablarnos a nosotros. Y esta mañana vamos a ver que especialmente en estos versos encontramos 3 palabras que describen el futuro para el pueblo de Dios. 3 palabras hacia nuestro futuro. ¿Quieres saber tu futuro? Bueno, la palabra te dice cómo va a ser si eres cristiano, si eres del pueblo de Dios. Estas 3 palabras van a describir el futuro tuyo y mío. ¿Estás listo? Vamos a la primera palabra. Sufrimiento. La semana pasada vimos en los primeros 20 versículos de este capítulo, asombrosamente, con precisión, cómo Dios le muestra a Daniel los reinos que se iban a levantar y caer en el futuro. Vimos reyes. De hecho, hicimos una lista de todos los reyes. Son más de 15 reyes que salen en estos primeros 20 versículos. Y es increíble la precisión. Todo se cumplió tal como lo dice la profecía. Pero a partir del verso 21, esta profecía se concentra en un solo rey, en un descendiente de una de las 2 dinastías. ¿Se acuerdan que hablábamos de 2 dinastías? La del norte y la del sur. La del norte se llamaba la dinastía Seleucida, porque fue comenzada por Seleuco, uno de los generales de Alejandro. Y la del sur, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Ptolemaica, porque fue fundada por Ptolomeo. Bueno, nombres raros, estos nombres de los antiguos. Seleuco, Ptolomeo, ya no llamamos a nuestros hijos con esos nombres. A menos que quieras poner un nombre bíblico a tu hijo, ahí está, Seleuco. Pero estos versículos se están concentrando en un rey de la región del norte, de los Seleucidas. Y lo que dice acerca de este rey es alarmante. Y hemos escuchado la lectura y es horroroso, ¿no es cierto? Lo que nos está diciendo es que se va a levantar un hombre de profunda maldad. Y este hombre, este rey malvado, los historiadores y los teólogos lo han identificado con facilidad porque se cumplió todo lo que la profecía dice que iba a hacer, lo hizo. Este hombre fue Antíoco Epífanes IV. Antíoco IV Epífanes.
Y de hecho, no es la primera vez que este personaje histórico, real, de la vida real, aparece en las profecías de Daniel, siglos antes de que naciera. En el capítulo 7, si recuerdas, Daniel tiene una visión de 4 bestias horribles. Y la cuarta bestia es la más aterradora de todas y tiene un cuerno chico. Y en esa visión, ese cuerno chico es Antíoco IV, este rey de gran maldad. Y aquí aparece nuevamente Antíoco IV, el rey de gran maldad, el malvado en extremo. Ahora, cuando tú revisas los libros de historia universal, de historia antigua, Antíoco IV no es tan importante, hablando de la historia universal. La historia habla más de alguien como Alejandro Magno. Antíoco no es tan relevante, pero en la Biblia sí. ¿Por qué en la Biblia es más importante Antíoco IV, que tiene tantos versículos, que por ejemplo Alejandro, que tiene apenas un versículo? Porque Antíoco llegó a ser enemigo de Dios y atacar al pueblo de Dios. Su historia está relacionada con la historia del pueblo de Dios. Por eso es que es tan importante. Por eso la Biblia le da tanta atención. Porque Antíoco Epífanes llegó a invadir Jerusalén. Imagínate esto. Luego de 70 años de estar en el exilio, por fin se les permite, con el rey Ciro, si recuerdas, se les permite volver a su tierra a los judíos, regresan a Jerusalén, reconstruyen la ciudad con mucho esfuerzo, con oposición, reconstruyen el templo, están en su tierra, pero dentro de poco tiempo, dentro de unos cuantos años, unos pocos siglos, se levanta este hombre violento y comienza una persecución. Es como no darles descanso a los pobres. Y este hombre es tremendamente malvado. Epífanes, su nombre. ¿Sabes qué significa Epífanes? Esta es una palabra griega, de donde viene nuestra palabra epifanía. Epifanía, ¿qué recordamos en Epifanía? Recordamos la transfiguración de nuestro Señor, ¿no es cierto? Donde Jesús se reveló como Él es, glorioso, como Dios. Epífanes significa eso, Dios revelado. Epífanes, Antíoco Epífanes, era un hombre lleno de soberbia. Ese nombre no se lo puso su papá ni su mamá, se lo puso él mismo. Él es más o menos como presentándose de esta manera: hola, me llamo Antíoco, pero tú me puedes decir Dios mío. Esa es la clase de hombre que fue. Se puso a sí mismo el nombre de yo soy Dios. Yo soy Dios. Él quiso que todos adoren a los dioses griegos, especialmente a Zeus. Él era un hombre muy devoto de Zeus. Pero como él se creía Zeus encarnado, en el fondo era devoto de sí mismo. Miren lo que dice la profecía acerca de este hombre en el verso 31. Sus tropas se dedicarán a profanar el santuario y la fortaleza, y suspenderán el sacrificio continuo, y en su lugar pondrán la abominación desoladora. Los historiadores confirman que lo primero que intentó hacer Antíoco es detener toda adoración al Dios verdadero. Él quiso obligar a los judíos a que renuncien a su fe en Yahweh, en el Dios del Antiguo Testamento, en el Dios de la Biblia. Pero se encontró con que los judíos eran muy tercos en ese punto. No estaban dispuestos a renunciar a su fe. Así que, ¿qué es lo que hizo Antíoco? Prohibió la circuncisión. Prohibió los ritos sagrados de los judíos. Prohibió la observancia del día de reposo. Prohibió los sacrificios en el templo de Jerusalén. El único medio de adoración que ellos conocían por siglos. Y como si esto fuera poco, al ver que nada le resultaba, que ninguna presión le resultaba, él levantó un ídolo en el pleno templo, en el lugar santísimo. Entró al lugar que nadie podía entrar. Y ahí puso una imagen de Zeus, en el lugar que había sido diseñado y dedicado para adorar al único Dios verdadero. Este fue un acto abominable.
ofensivo, malvado para los judíos, para los israelitas. Esta fue la abominación de la desolación. Abominación quiere decir algo que causa repulsión, algo que te da asco. Antíoco, al poner estos ídolos en el templo, provocó ese sentimiento de asco, de repulsión, de escándalo en la gente, que los dejó desolados, los dejó tristes, impotentes. Entonces, esta abominación desoladora se cumplió cuando Antíoco puso ese ídolo. Y no solamente hizo eso, sino que también cuando se enteró de que a los judíos consideraban que el cerdo era un animal impuro, religiosamente impuro, él hizo descuartizar cerdos en el templo. Y esparció todos los pedazos de la carne del cerdo por todas partes del templo. Una ofensa enorme. Una abominación que deja desolados. Pero aquí hay algo importante que no debemos perder de vista. Esta profecía está descrita mucho tiempo antes de que Antíoco aparezca. Y lo que nos está diciendo la Biblia, lo que Dios le estaba diciendo a Daniel, es que todo esto va a ser así, todo esto va a suceder así, porque Él está en control del futuro. Él conoce el futuro, porque Él lo controla. Estas acciones de Antíoco, esta violencia y esta maldad, en otras palabras, no escapan de la soberanía de Dios. Ese tremendo poder que ejerció este hombre, esa violencia, están restringidas y limitadas. De hecho, en la lectura hemos leído que dice, hasta que la paciencia de Dios llegue hasta cierto punto, Él no va a tolerar que Antíoco siga haciendo sus acciones de maldad. Dios tiene el control. El Señor reina aún sobre sus enemigos. El Señor reina aún sobre sus enemigos. Él no dejará que la maldad y la violencia de los malos triunfe. Y este es un mensaje crucial para ti y para mí y para todo aquel que es discípulo de Jesús. Porque cuando Jesús estaba a punto de morir, pocos días antes de ir a la cruz, Él, viendo a sus discípulos así, como yo los veo ahora, Él les dijo unas palabras importantes. Él tomó este pasaje de Daniel y se los predicó a sus discípulos. Mira en el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, Mateo 24. Esto es lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Por tanto, cuando en el lugar santo vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, que entienda, los que estén en Judea huyan a los montes. ¡Qué interesante! Jesús tomó la profecía de Daniel, lo que Daniel ya había escrito acerca de Antíoco, y Jesús dijo que esa profecía anunciaba algo que todavía tenía que suceder. Pero un momento, Señor, un momento. ¿Acaso no era que la abominación desoladora de la que habló Daniel era la estatua de Zeus en el templo que ya pasó? Sí, y Jesús lo sabía. Pero aquí está enseñándonos algo muy importante que debemos aprender acerca de la profecía. Mira lo que dice también la Biblia. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 1:20: todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante fuerte sí y amén. Lo que aprendemos es lo siguiente: que todas las profecías que encontramos en la Biblia tienen un cumplimiento en su tiempo con la gente a la cual le fue entregada, pero ese cumplimiento es un cumplimiento parcial. Vendrá un cumplimiento pleno, perfecto en el futuro, y tiene que ver con Cristo. Las profecías que Dios le dio a Daniel tuvieron un cumplimiento para Daniel, un significado para Daniel, para su pueblo, en su tiempo. Y esa profecía hablaba de Antíoco. La abominación desoladora
era la profanación del templo. Pero Jesús nos está enseñando que esa misma profecía tendrá un otro cumplimiento pleno, no parcial, sino completo, que vendría más adelante. Entonces Jesús dice, sí, la abominación desoladora pasó, pero todavía está por suceder. Y eso pasa con todas las profecías del Antiguo Testamento. Todas las promesas dadas a los profetas se cumplieron en tiempo de los profetas, pero tienen su cumplimiento perfecto, como dice Pablo, en Cristo. Así que tenemos que, a la hora de estudiar la Biblia y cuando leas una profecía, pensar, ¿cómo se cumplió esto para Isaías, para Jeremías, en el tiempo de Oseas, en el tiempo de Daniel? Y una vez que entendiste cómo se cumplió en ellos, ver cómo se cumple en Cristo. Y ahí está el tesoro de la Biblia. Entonces Jesús viene y les dice a sus discípulos, la verdadera abominación, el verdadero acto de maldad, la blasfemia más grande, está todavía por venir. De hecho, Jesús dice algo que cuando yo lo leí me dejó, wow. Miren lo que dice Jesús a sus discípulos, hablando de esta abominación. Porque entonces habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Mateo 24, 21. Entonces, la abominación desoladora de la que está hablando Jesús es mucho más terrible que la abominación que cometió Antíoco. De hecho, según estas palabras, esta abominación trae una tribulación tan grande como jamás la hubo. ¿Cuál es esta abominación? ¿Cuál es esta abominación? Es tan terrible que no hay un momento de sufrimiento más grande en la historia. Cuando Antíoco profanó el templo, fue un insulto tremendo, definitivamente. Fue una abominación. Pero ¿podemos decir que fue la abominación más grande de toda la historia? No. En el año 70 después de Cristo, los romanos vinieron y destruyeron el templo de Jerusalén, lo tiraron por completo, de tal manera que lo único que quedó del templo es una muralla, que hoy día se conoce como el Muro de los Lamentos, donde los judíos todavía lloran porque su templo fue destruido. Algunos predicadores y teólogos piensan que esa fue la abominación desoladora de la que estaba hablando Jesús, que ahí se cumplió esta abominación cuando los romanos destruyeron el templo y les dejaron sin un lugar de adoración. Pero me pregunto, ¿realmente podemos decir el templo, la destrucción del templo en el año 70 es el tiempo donde la humanidad ha sufrido más grande en toda su historia? De hecho, yo ni sabía que eso había pasado. ¿Cuál es el evento más doloroso de la historia? ¿Es algo que ya pasó o que está por venir? Es una buena pregunta y entre los predicadores vas a ver que encuentras toda clase de mensajes. Algunos piensan que la abominación, que este tiempo de gran dolor es algo todavía futuro. Pero yo me pregunto, cuando tú ves la historia, ¿qué puede ser el evento más doloroso? ¿Qué tribulación puede ser la más terrible? Como nunca hubo desde la creación, ni jamás lo habrá. Y yo digo, ¿qué puede ser más terrible que el santo, bueno, inocente Hijo de Dios esté escupido, desnudo, torturado, maltratado, clavado en una cruz? Él fue humillado, avergonzado, calumniado, traicionado, insultado, torturado y clavado y exhibido para que sus enemigos se burlen de él. Y yo me pregunto, ¿qué puede ser más abominable y despreciable que ver al Salvador, que vino a los suyos para dar amor, para enseñar el camino al Padre, y los suyos lo rechazaron y la mataron?
Y yo creo que no hay abominación más desoladora que la cruz. Nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Rey, nuestro Santo Dios, vino y sufrió injustamente, sufrió infinitamente, agonizó profundamente. Él vivió el dolor, el castigo y el sufrimiento y la agonía. El santo y perfecto, bueno e inocente, murió como la peor escoria de la humanidad, recibiendo el castigo reservado solo para los malditos y los pecadores. Esa fue la peor abominación. Yo creo que las palabras de Jesús, cuando vean la abominación, huyan, espántense, está hablando de la cruz. No hay un momento en la historia que pueda ser más desolador, que traiga más tribulación que ese. Y también nos enseña mucho el camino de nuestra salvación. Es un camino de dolor, donde el Hijo de Dios sufrió. Nuestro Salvador transitó la vía dolorosa. Y así como Antíoco fue levantado para cometer tremendas abominaciones, el imperio romano y la élite religiosa de los judíos fueron levantados para crucificar al Señor, y se cometió la abominación desoladora. Y desde entonces la tribulación continúa. Porque desde que rechazaron al Hijo de Dios, el mundo rechaza a los que son del Hijo de Dios. Así como Antíoco rechazó a Dios y a su pueblo, por eso creo que esta profecía tiene que hablar a nosotros también. Porque el mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, hablando de la abominación desoladora, habló del futuro de sus discípulos y les advirtió lo siguiente en el mismo pasaje de Mateo, capítulo 24. Hablando de la abominación desoladora, dijo: todo esto será solo el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para ser torturados, y los matarán, y todos los odiarán por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos tropezarán, y unos a otros se traicionarán y odiarán. ¡Wow! El Señor Jesús dijo que la profecía de Daniel tiene estas implicancias también para nosotros. La abominación desoladora, la cruz, es el comienzo de un tiempo de aflicción, un tiempo de tribulación. Y el Señor habló de muchos falsos profetas que iban a venir, falsos cristos. Mire el verso 24, surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que de ser posible engañarán incluso a los elegidos. Seguirán habiendo Antíocos, es lo que está queriendo decir Jesús. Seguirán habiendo hombres que se llaman a sí mismos Epífanes. Yo soy Dios. A este tipo de personaje la Biblia le da un nombre especial y particular, que ha sido muy explotado por Hollywood, y creo yo de mala manera. Estamos hablando del Anticristo. Y creo que este es un buen momento para explicar un poco acerca de esta figura que ha generado tanta especulación en la iglesia. Anticristo. De hecho, ya dije antes que Antíoco es una figura del anticristo en Daniel. ¿Pero qué quiere decir anticristo? ¿Qué es el anticristo? ¿Quién es el anticristo? Este es un tema muy grande, podría abarcar varios sermones, pero quiero explicar de forma resumida lo que la Biblia dice acerca de él o acerca de eso. La palabra anticristo no es un invento de Hollywood, en primer lugar. La palabra anticristo la utilizó el apóstol Juan al escribir en su primera carta. Primera de Juan 2:18, hijitos, han llegado los últimos tiempos. Y así como ustedes oyeron que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos.
Por esto sabemos que han llegado los últimos tiempos. Interesante, para Juan, los últimos tiempos no era algo que estaba en el futuro, sino algo que él ya estaba viviendo. Y él utiliza esta palabra anticristo. ¿Qué quiere decir anticristo? Es una palabra griega, un compuesto de dos palabras griegas. Aquí están anti y Christos. Anticristos. ¿Qué significa? Cristos significa el ungido. Y es el título de nuestro Señor, Cristo. Anti tiene dos significados en griego. Un significado primordial que significa contra, que se opone. Por lo tanto, anticristo sería aquel que se opone, que está en contra Cristo. Pero anti tiene otro significado también. Significa en griego en lugar de. En lugar de. Por lo tanto, anticristo significaría también aquel que se pone en lugar de Jesús, en lugar de Cristo. Aquel que trata de ocupar el lugar de Cristo. Y creo yo que ambos significados deben ser tomados en cuenta. Cuando hablamos de anticristo, estamos hablando de algo o de alguien que está en contra de Cristo, pero que también trata de ponerse en el lugar de Cristo. Alguien que busca ser Dios, alguien que busca ser tu Salvador, que no es Cristo. El anticristo es ese, es el enemigo de Dios, el enemigo del pueblo de Dios, pero también es aquel que busca tomar el lugar de Dios y recibir adoración. Y en la Biblia hablaron de este personaje Juan, Pablo y Jesús en el Nuevo Testamento. Pablo, en 2 Tesalonicenses, lo describe como un hombre de iniquidad, un hombre de maldad, como un personaje en la historia que va a venir en el futuro, un hombre de maldad. Juan habla de él en el libro de Apocalipsis y le describe como la bestia. Y Daniel también habló de una bestia, ¿no es cierto?, de un cuerno pequeño. Todos estos individuos son anticristo, porque se oponen a Jesús y buscan recibir el lugar de Dios, como Antíoco. Ahora, ¿se trata de un personaje que vendrá en el futuro, un solo hombre que vendrá en el futuro, o es algo que es un espíritu del anticristo? Cuando tú ves lo que la Biblia enseña al respecto, podemos ver que hay ambos significados. Pablo habla de hecho Juan dice hay muchos anticristos. Y Pablo habla del espíritu, el espíritu que está presente, el espíritu del anticristo está presente en esta época. Pero también Juan en el Apocalipsis habla, y Pablo en 1 Tesalonicenses habla de esta figura, este hombre de maldad que va a surgir, especialmente en Tesalonicenses. Así que es un poco difícil. Pero yo creo que va a ser un personaje que va a surgir en el futuro, pero también su espíritu, esta mentalidad ya está operando en medio nuestro. Mira lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2:7. El misterio de la iniquidad. Aquí está hablando en este capítulo del anticristo Pablo. Y dice, el misterio de la iniquidad ya está en acción. Lo que está diciendo es que este forma de ser, este pensamiento, esta filosofía, este espíritu, este sentimiento que se opone a Dios, que busca ocupar el lugar de Dios, ya está actuando y está operando y busca dañar al pueblo de Dios. Y a lo largo de la historia, como dice Juan, se han levantado muchos anticristos, ¿no es cierto? Hombres que se han opuesto a Dios, que han tratado de eliminar a los cristianos y que han tratado de recibir el lugar de Dios. Ahora, ¿por qué todo esto debe importarnos a nosotros? Por lo siguiente, hermanos. El anticristo, la maldad, la abominación,
es una realidad para nosotros. Como decía Juan, estamos ya en los últimos tiempos. Y déjame decirte, no estamos en los últimos tiempos porque estamos más cerca del fin del mundo. Los últimos tiempos comenzaron el año 1, el momento en que el Señor fue ascendido. Ya ahí comenzaron los últimos tiempos. Y solo Dios sabe cuándo va a terminar realmente. Pero hay una cosa que caracteriza este último tiempo, y es lo que Él nos prometió, que el pueblo de Dios va a sufrir. Van a haber anticristos, ya sean personas que van a surgir, que van a actuar con maldad, que se van a oponer a Dios, o un espíritu presente en la sociedad, en la forma de pensar, en la mentalidad, que va a oponerse a Dios y va a hacer sufrir al pueblo de Dios. Y eso vemos a lo largo de la historia que se ha cumplido. Hasta el día de hoy se cumple. En todas partes del mundo hay oposición. Quizás a nosotros no nos ha tocado experimentar una oposición tan directa, tan fuerte, tan brutal. Pero créeme, ya lo dije antes, aún hoy mientras estoy diciendo estas palabras, hay cristianos que están sufriendo físicamente hoy por ser simplemente seguidores de Cristo. ¿Qué otra cosa esto nos tiene que enseñar? Este es el verdadero evangelio. Ojo con aquellos mensajes de grupos que dicen ser cristianos, que tienen una predicación muy diferente. ¿Te has dado cuenta? Este pasaje, ¿cuándo fue la última vez? Bueno, si tú eres de San Juan, probablemente has escuchado ya varias veces esto de que vamos a sufrir. Pero hablando del mundo evangélico, del mundo cristiano, del mundo protestante, ¿cuándo fue la última vez que en las radios cristianas o en los medios de comunicación se escuchan esto? Ven a la iglesia, hermano, porque aquí te prometemos que sufrirás. El mensaje que comúnmente se escucha en muchos lugares es: ven a Jesús, hazte cristiano y todos tus problemas se acabarán, todas tus necesidades serán resueltas, tendrás buenos amigos, vendrás a compartir con nosotros y a celebrar, tendrás prosperidad y salud, siembra con fe y Dios te dará mucho más. Te falta plata, ven con nosotros, te falta salud, ven con nosotros. Dios quiere solucionar tus problemas, Dios quiere sanar todas tus enfermedades, Dios quiere que tengas una vida con propósito, plena y feliz. Ese es un mensaje muy atractivo, pero no es el mensaje de la Biblia. Es verdad, nuestro Señor Jesús en su palabra nos hace promesas maravillosas y fantásticas de bendición, de vida eterna y de amor y de protección. Es verdad, pero también nos promete que vendrá el sufrimiento y el dolor. Y si quitamos ese pedazo de la predicación del Evangelio, estamos torciendo el Evangelio. Y es mi deber presentarte el Evangelio como está en la palabra de Dios. Y gracias a Dios encontramos en estos textos, estos pasajes difíciles que nos recuerda la verdad, hermanos. Para que cuando te toque a ti sufrir, no digas: esto no fue lo que me prometieron. Jesús prometió a sus discípulos: por causa mía los perseguirán, los odiarán. Cuando conocemos a las personas, por general hacemos preguntas, ¿no es cierto? Como: ¿cuál es tu comida favorita? ¿Cuáles son tus pasatiempos favoritos? A mí me gusta hacer la siguiente pregunta: ¿cuál ha sido la prueba más difícil que te ha tocado vivir? Al ser pastor tengo ventaja porque esta pregunta, viniendo de un pastor, no suena tan rara, ¿no es cierto? No es algo que te pregunta alguien que te conoce por primera vez: oh, mucho gusto, ¿cómo estás? Oye, dime cuál es la prueba más difícil que te ha tocado vivir. Pero como soy pastor, ahí de repente puedo aprovecharme del cargo y hago esta pregunta, y la persona dice: bueno, será pastor, me está preguntando pues, seguro porque quiere saber algo. Puedo darme ese lujo. Pero la respuesta que he recibido a menudo es casi siempre del siguiente tópico: la prueba más difícil que me ha tocado vivir ha sido mi examen
de grado, tesis, o prepararme para mi titulación, encontrar trabajo. Existen excepciones, por supuesto, hay gente que ha tenido pruebas sufrimientos más grandes, pero en general, la mayoría de las personas con las que he hablado en esta tierra ha sufrido por sus estudios. Y yo me pregunto, ¿qué harás? ¿Qué harás cuando venga el verdadero sufrimiento? ¿Qué haré yo cuando veo mi vida, mis sufrimientos? ¿Qué haré yo cuando, o cuando se levante un Antíoco Epífanes en Chile? O cuando empiecen a perseguirnos por nuestra fe, cuando empiecen a ser violentos, porque creemos algo que para ellos va a ser aborrecible. Hermanos, no hemos sufrido de verdad. La verdadera persecución vendrá. A veces puede presentarse de una forma pasiva, como la crítica, la discriminación, la estigmatización, la alienación, sentirte sentirte relegado, desplazado. O a veces va a llegar a ser una verdadera amenaza a nuestra salud física. La Biblia es realista. La Biblia no tiene un mensaje meloso y liviano. El pueblo de Dios sufrirá. Esta es la primera palabra que describe nuestro futuro. Como hijos de Dios, sufrimiento. Pero, vamos a la segunda palabra, que puede parecer una contradicción. La segunda palabra es seguridad. El pueblo de Dios estará a salvo. ¿Cómo puede ser eso? A pesar de los eventos terribles que nos va a tocar vivir en esta vida, en este mundo, este pasaje nos muestra que nada escapa del conocimiento de Dios. Está profetizado, está advertido, Jesús lo dijo, está en el libro de Daniel, está previsto. Por lo tanto, quiere decir que Dios está en control absoluto. Su pueblo estará a salvo. Lo más fantástico de las profecías de Daniel es que en todas ellas, la figura prominente, la figura de realce, la figura de impacto, la figura que te deja impresionado, no es una bestia de maldad, no es un rey malvado que hace una abominación desoladora. La figura central en las profecías de Daniel es alguien que es descrito como un hijo de hombre. En el capítulo 7, Daniel tiene esta visión donde ve a este hijo de hombre ir al cielo y recibir de Dios el Padre, el poder y la autoridad y la gloria. Y en esta profecía que hemos leído en el capítulo 11, donde habla del futuro del pueblo de Dios, todo parte del capítulo 10, versos 5 y 6. Y allí Daniel vio a un hombre vestido con ropas de lino y un cinto de oro puro alrededor de la cintura. Su cuerpo tenía el aspecto de una piedra preciosa, su cara destellaba como un rayo y sus ojos ardían como antorchas. Sus brazos y sus pies brillaban como el bronce pulido y su voz era como el bramido de una enorme multitud. Alguien como un hombre, pero que no es un hombre, con una gloria impresionante como la de ningún ser humano. Este hijo de hombre que aparece en cada visión, que recibe todo el honor y la gloria, que ninguno de los reyes ni las bestias se le pueden comparar, es Cristo, es Jesús. Imagínate esto, Daniel en Babilonia, lejos de su tierra, lejos de su pueblo, ve el futuro del pueblo de Dios y es un futuro que da susto. Pero en medio de esas visiones, Dios el Padre le muestra a Cristo antes de encarnarse. Y eso es suficiente para Daniel. Y piénsalo bien, ver a Jesús es suficiente para ti y para mí también.
Es todo lo que necesitamos. ¿Sabes qué? La Biblia no es un libro filosófico. No se trata de responder a todas las preguntas que tú tengas de la vida. Tiene muchas respuestas, sí, por supuesto. Y es bueno que vengas para estudiar la Biblia y encontrar respuestas a tus preguntas. Pero la Biblia no tiene respuesta a todas las preguntas filosóficas que tenemos. Pero sí nos muestra a Dios. Lo que la Biblia hace es darnos una visión de Jesús. No nos da todas las respuestas de Dios, pero nos muestra a Dios. Y vemos a Dios en el rostro de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Y cuando vemos a Jesús, conocemos a Dios. Y aunque no tengamos todas las respuestas, tenemos a Dios y tenemos todo lo que necesitamos. Las respuestas vendrán en la eternidad. Recuerda a Job. Él sufrió mucho y por mucho tiempo se preguntaba ¿por qué? ¿Por qué sufro? Y al final Dios se le aparece y no le responde ninguna de sus preguntas. Pero Dios le muestra su gloria y para Job es suficiente. No necesitó más. Recuerda a Esteban. Esteban fue apresado por predicar el evangelio y lo torturaron. Y lo estaban matando. Y Esteban, en lugar de hacerse preguntas, ¿por qué Dios, que es soberano, que controla todo, permite que sufra? Y estaba trabajando para Él, estaba sirviéndole a Él, y como paga, me están apedreando. ¿Qué hace Esteban? Probablemente tuvo esas preguntas, no lo sé. Pero ¿qué pasó con Esteban? Vio a Jesús. Y eso fue suficiente para Esteban. No hay respuestas a las preguntas de por qué Dios permitió que apedreen a Esteban, que estaba a su servicio, pero vio a Jesús. Y para Esteban es suficiente. Dijo, veo al Hijo de Dios. Y esa es la razón por la cual venimos a la iglesia. Oro que en cada culto, en cada canción, en cada oración, en cada prédica, en cada estudio y en cada tiempo de compartir juntos puedas tener un destello de la presencia de Dios en tu vida. De eso se trata. Para eso nos juntamos, para ver la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Hermanos, en medio de toda la confusión, en medio de todo el desastre, en medio de todos los problemas que vamos a vivir en esta vida, podemos ver a Cristo y podemos confiar en Él. Somos amados, Él nos cuida. Y a veces Él va a permitir que nos toque vivir un camino doloroso, como a Job, como a Esteban, como al mismo Jesús que tuvo que ir a la cruz. Pero puedes confiar que Él está ahí contigo, que Él sufrió el dolor y el castigo para que cuando a ti te toque, no estés solo, no estés sola, seas fortalecido. Recuerda, Dios está en control. Eso es lo que Daniel nos muestra una y otra vez. Tu alma está segura, tu futuro está seguro. Quiero pasar rápidamente a la última palabra, la tercera palabra que describe el futuro del pueblo de Dios es perseverancia. Perseverancia. Esta es la tercera palabra, de hecho que también lo vemos en el capítulo 12. Y es una parte tan importante en la vida del cristiano que he decidido dedicarle todo el sermón de la siguiente semana solamente a esta palabra. Así que sintonicen la próxima semana en el mismo canal. Vamos a hablar de la tercera palabra que describe el futuro del cristiano. Hoy día nos vamos solamente con dos palabras: sufrimiento y seguridad. Sufriremos, hermanos, pero estés seguro, Dios está contigo. Amén. Así que vámonos con eso, con estas promesas. Sufrirás, pero no estás solo. El Hijo de Dios está contigo. Él te librará. Él te acompañará. Puedes confiar en Él. Amén. Amén. Oremos. Padre, gracias porque en ti estamos seguros. Gracias, Señor, porque aunque nos toque vivir y atravesar el valle de la sombra de la muerte, tu vara y tu callado nos infundirán aliento, porque el buen pastor está con nosotros, el buen pastor nos acompaña, el buen pastor que sufrió por nosotros
y cómo nosotros nos da aliento y fuerza. Gracias por Jesús. Permite que siempre tengamos nuestra mirada puesta en Él. Y si hay alguien que está sufriendo, si hay alguien que hoy está con el desánimo llenando su vida, te pido, Padre, que hoy esta palabra y estas promesas lo llenen y le permitan cobrar nuevos ánimos y poner una vez más su mirada en el autor y consumador de la fe, el Hijo de Dios. Y una vez más, levantar el rostro y seguir adelante, contemplando a aquel que sufrió en la cruz por mis pecados. Haz esto, por favor, te lo rogamos. Amén.